Así que vamos a empezar este tiempo de estudio de la palabra y vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a Tito. Hemos comenzado unos estudios. Nuestro pastor lleva Primera de Timoteo y yo pues estoy llevando lo que es esta carta del apóstol Pablo a Tito. Así que tengan preparadas sus Biblias allí en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el primer capítulo. Y vamos a leer allí, vamos a leer el capítulo 1, versículos, aunque he puesto aquí del versículo 1, del versículo 5 al 6, vamos a leer del versículo 5 al 9, que es lo que va a abarcar todo este estudio y el estudio de un próximo jueves. Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. ¿Lo tienen, iglesia? Amén. Dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo en la versión Biblia de las Américas. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designaras si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que es irrefutable, Señor. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma, Señor, hasta los huesos, oh Dios Santo. Es tu palabra, oh Dios Santo, que en esta tarde en la cual vamos a meditar, oh Dios Todopoderoso. Es tu palabra, Señor, que en esta tarde queremos, a través de ella, que tú nos enseñes, oh Dios. Y por eso pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, que tú abras nuestro apetito, Señor, por esta palabra y que nos ayudes a meditar en ella, oh Dios. Que nos ayudes, Señor, al meditarla, a atesorarla en nuestro corazón, para que así como dice el salmista, guardemos tus dichos en nuestro corazón para no pecar contra ti. Bendice, Señor, esa palabra atesorada, Señor, para que luego también, Señor, sea compartida. Es tu palabra, Señor, quien nos fortalece y es tu palabra nuestro alimento. Y pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos nutras a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. En el estudio pasado vimos la introducción a esta carta del apóstol Pablo a Tito y hablábamos también, pues, de la introducción, de quién era la carta, para quién iba dirigida. Y en estos versículos que acabamos de leer vemos allí lo que es lo que Pablo realmente encarga a Tito. En el versículo 5 dice el apóstol Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Pues para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ese era lo que Tito realmente tenía que hacer allí en Creta. Veíamos también, ¿verdad?, que en este pasaje estábamos considerando algunos, porque después del versículo 6 nos dan allí unas pautas, unos requisitos que debe tener todo líder cristiano. Y veíamos que el líder cristiano, ¿verdad?, tiene que ser primeramente irreprensible en su hogar. Y veíamos que en ese ser irreprensible en su hogar, pues tenía que primero tener una buena relación con su esposa. Eso lo vimos en el estudio
pasado. Recuerden, la palabra clave es que sean irreprensibles, es decir, que sean intachables. Esa palabra irreprensible quiere decir una persona que los demás respetan por su mismo testimonio. Es una persona que en su conducta nadie puede acusarla de algo, de nada, porque es una persona intachable, es una persona de buen testimonio en todo el sentido de su palabra. Veíamos también que esto que nos dice el pasaje, ¿verdad? No se refiere a que ese líder sea perfecto. No, lo que se busca no es la perfección. El pasaje no exige que ese líder sea perfecto, porque si fuera así, ninguno de nosotros podía ser líder, ninguno de nosotros podía servir al Señor, porque todos somos pecadores, fallamos en algunos aspectos, áreas de nuestra vida. La carta no exige, por tanto, una perfección absoluta de parte de los líderes. Veíamos entonces esas tres pautas o esos tres rasgos de todo líder cristiano. Tiene que ser irreprensible en su hogar, y en ese apartado tiene que tener una buena relación con su esposa y una buena relación con su hijo, con sus hijos. Número 2, ese líder tiene que ser irreprensible en su vida personal. Eso lo vamos a ver en el versículo 7 y 8. Y tiene que ser irreprensible en el uso de la palabra de Dios, como nos dice el versículo 9. Ahora bien, hermanos, estas características personales y ministeriales que vemos aquí de cada líder no son únicamente para los líderes de la iglesia. Esto que nosotros acabamos de leer y que también podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 3, no son únicamente requisitos para los líderes. Todas estas características que nosotros acabamos de leer nos indican un estilo de vida. Y ese estilo de vida es el estilo de vida que debe llevar todo cristiano, todo creyente, no solamente los líderes de la iglesia. Entonces nosotros debemos presentarnos frente a un mundo pagano en el cual nosotros estamos viviendo, y este llamado, todos estos requisitos son para cada uno de nosotros como creyentes. Pablo, tomando en cuenta el liderazgo que Tito tiene que formar allí en Creta, pues da estas pautas y estos requisitos para los líderes. Entonces, veíamos la relación con nuestra esposa para ser un líder irreprensible en nuestro hogar. Veíamos Efesios 5, 22 al 33, donde nos dice Efesios que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia? De una manera sacrificial. Así tenemos que amar a nuestras esposas. Debemos vivir con ellas sabiamente, como dice 1 de Pedro 3:7, y darle honor a ellas como a vaso más frágil. Eso lo veíamos también en el estudio pasado. Y hoy quiero, ¿verdad? Hoy quiero, pues, que nosotros podamos ver a través de a la luz de la palabra de Dios, que un líder cristiano también debe ser irreprensible en su relación con sus hijos. Este es el segundo aspecto de la vida familiar en el cual un líder cristiano debe ser irreprensible en su relación con sus hijos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 11 al 12, Pablo compara, fíjense ustedes, Pablo compara el trato amoroso que nosotros como padres tenemos hacia los hijos, lo compara con el trato que nosotros como líderes tenemos que tener hacia la iglesia. Porque si nosotros no podemos, escúcheme bien mis hermanos, si nosotros no podemos guiar a nuestros hijos a la manera de Dios, en una forma indicada, entonces, ¿cómo podemos nosotros como líderes guiar la iglesia? Eso es lo que nos dice 1 Timoteo 3:5. Si no sabemos gobernar nuestras propias casas, nuestros hogares, ¿cómo vamos a poder gobernar la iglesia de Dios? Entonces, debemos ser irreprensibles en la conducta con nuestras esposas, pero también debemos ser irreprensibles en nuestra relación con nuestros hijos. Miren, mis hermanos, y eso va a requerir mucho más de lo que Pablo nos dice aquí en esta carta a Tito. Porque un líder también tiene que ser un ejemplo en cuanto a todo lo que Dios ha pedido de nosotros como padres y como cabeza de hogar. Amén.
Entonces yo quiero compartirles en esta tarde un cuadro que representa solamente un resumen, no es algo que sea completo, no, esto es solamente un resumen de la enseñanza bíblica para lo que es un padre cristiano. ¿Eh? Entonces, número uno, un padre cristiano debe, número uno, gobernar bien su casa. Amén. Entonces, ¿quién me puede leer primera, alguien que le ha dado un papelito, primera de Timoteo 3:4? Ya Nora va a pasar el micrófono. ¿Lo tiene Franklin? Ah, bueno, Franklin mismo lo lee. Primera de Timoteo 3:4. Dice la palabra de Dios, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Y eso, iglesia, padres cristianos, eso nos habla de dirigir a nuestros hijos, de proveer el liderazgo que nuestro hogar necesita, que nuestra familia necesita. Y número dos, un padre cristiano no debe provocarles a ira. Efesios 6:4. ¿Quién tiene Efesios 6:4? Grace. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, debemos criarlos en disciplina y en amonestación del Señor, no provocarles a ira. Por tanto, mis hermanos, mire, no debemos, debemos evitar la crítica a nuestros hijos, las comparaciones, debemos evitar los regaños muchas veces arbitrarios que nosotros tenemos hacia nuestros hijos. Y mire, y si hay algo que también debemos evitar con nuestros hijos para no provocarles a ira, mire, son tantas demandas injustas, porque todo eso fácilmente lo que va a hacer es desanimar y frustrar a nuestros hijos. Tantas reglas, tantas órdenes, ¿verdad? Tantas demandas que muchas veces son injustas, de verdad. Y número tres, un padre cristiano debe criarles en disciplina y amonestación del Señor, que lo dice ahí mismo en Efesios 6:4. Criarles en disciplina y amonestación del Señor. Noten que nos habla de que como padres nosotros debemos proveerles a nuestros hijos toda la instrucción bíblica, de alimentarlos también con la palabra de Dios, no solamente con alimento físico, sino también alimentarlos con la palabra de Dios. Y Efesios 6:4 nos exhorta a eso, a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. Número 4, un padre cristiano no debe exasperarles a sus hijos para no desanimarles. Colosenses 3:21. ¿Quién lo tiene? Bye. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Es decir, no desalentemos a nuestros hijos. Y una forma de desalentarlos es con esas continuas críticas, muchas veces con ataques personales a nuestros propios hijos, porque así como les decía que no debemos establecer un montón de normas que muchas veces son injustas, ¿verdad? Porque esas normas deben ser razonables en el Señor, no deben ser normas muchas veces arbitrarias, deben ser razonables en el Señor, guiadas por la amonestación y la disciplina del Señor, como veíamos en Efesios 6:4. Se debe enseñar de la misma manera en que Dios disciplina y enseña. Ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Dios. Cómo Dios nos disciplina y nos enseña a nosotros con mucho amor y con mucha paciencia. Mire, si hay algo que tenemos que darle gracias a Dios es por el amor y la paciencia que tiene con nosotros, de verdad. Y esa es una manera en la cual nosotros también debemos enseñar a nuestros hijos con mucha paciencia y con mucho amor para no exasperarles, para no desanimarles. Número 5, padre cristiano debe exhortarles y animarles. Primera de Tesalonicenses 2:11. ¿Quién lo tiene?
Brenda. Espera que traiga Nora el micrófono. Primera de Tesalonicenses 2:11. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén. Déjaselo para que ahora me lea el 12, el versículo que sigue. Pero en este punto, exhortarles, animarles, en Primera de Tesalonicenses 2:11, nos habla de que debemos estimularles de una forma positiva, digámoslo así, para que ellos puedan andar de una forma indicada en la palabra de Dios, indicada por nuestras enseñanzas, con ese amor y esa paciencia, pero siempre en la palabra del Señor, en la guía de la palabra de nuestro Dios. Y número 6, un padre cristiano debe afirmar la importancia de andar como es digno del Señor. Allí en Primera de Tesalonicenses también, capítulo 2, versículo 12, nos lo lee Brenda. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Así que mis hermanos, mira, recordarles a nuestros hijos, tanto en palabra como en el testimonio, o sea, como en el ejemplo personal mismo de nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, lo que Dios espera que hagan ellos. Nosotros debemos enseñarles a través de nuestros testimonios, a través de la palabra de Dios, lo que Dios espera de ellos, lo que Dios espera de nuestros hijos. No solamente, ¿verdad? Es el consejo nuestro como padres, que es importante, claro que sí, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios espera de ellos? Afirmarles en la importancia de andar como es digno del Señor. Amén. Entonces son 6 pasos, ¿verdad?, que todo padre cristiano debe hacer para con nuestros hijos. Porque miren, mis hermanos, la manera en que un hombre, la manera en como un padre pues gobierna su hogar, ese va a ser uno de los mayores indicativos de nuestra madurez espiritual. Eso va a ser uno de los mayores indicativos de cómo nosotros estamos creciendo y estamos madurando en la fe. Pero ese saber gobernar nuestro hogar, eso va a ser una clave para medir la capacidad que nosotros tenemos para dirigir y guiar a otros. Lo que decíamos al principio. Si nosotros no podemos gobernar nuestro hogar, no vamos a poder gobernar entonces como líderes la iglesia. Entonces, en ese sentido es que digo que como nosotros gobernemos nuestro hogar, eso va a ser una clave para que nosotros podamos medir la capacidad que nosotros tenemos para guiar y para educar a otros, ¿verdad?, dentro de lo que es la iglesia. Pablo especifica aquí que la conducta de los hijos va a ser un área muy importante para el buen testimonio de los hijos, de los padres, perdón. O sea que lo que nuestros hijos, cómo se comporten nuestros hijos, eso va a ser un área que va a dar un buen testimonio para nosotros como líderes. Es decir, que la conducta de nuestros hijos, escúcheme bien, la conducta de nuestros hijos nos va a ayudar a nosotros como líderes a ser irreprensibles. A que nadie nos acuse de ser malos padres, a que nadie nos acuse de que nuestros hijos no anden por el camino correcto. Y es por eso que Pablo nos dice que los hijos de los líderes no deben vivir de una manera que su mal testimonio desmienta la enseñanza que los padres proclaman. Amén. Entonces, ese buen testimonio de nuestros hijos va a ser muy importante, porque un hijo que no, esté en rebeldía a la palabra de Dios, que no esté en los caminos de Dios, pues va a ser un mal testimonio acerca de lo que un padre, un líder proclama dentro de su comunidad, dentro de su misma iglesia. Noten que Pablo dice que los hijos de los líderes deben ser creyentes. Notan allí en el versículo 6. Hagámoslo de nuevo. Tito,
versículo 6, dice, si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Pablo dice que los hijos de los líderes deben ser creyentes, ¿vale? Y la pregunta en esta tarde, mis hermanos, podríamos hacer una pregunta. ¿Es indispensable de verdad? ¿Es indispensable que los hijos de los líderes en la iglesia sean creyentes? O sea, ¿es algo indispensable? Porque mire, esta es una pregunta y este es un tema que ha causado mucha controversia. Este es un tema en la cual en el mundo cristiano, entre los cristianos, hay muchas opiniones. Hay mucha controversia allí en esos versículos, ¿verdad? En 1 Timoteo 3, que lo vamos a ver más adelante con nuestro pastor Ricardo, allí en 1 Timoteo 3 también se nos dan los requisitos para los líderes. Se nos dan los requisitos para un pastor, para un anciano, para un obispo. Y dice en el versículo 4, 1 Timoteo 3:4, nos dice que los hijos deben estar en sujeción. Es decir, que deben estar obedientes, deben ser obedientes a los padres, ¿eh? Pero allí no se nos habla de que los hijos deban ser creyentes. Allí no se nos habla en 1 Timoteo 3:4 de que los hijos sean creyentes o no. Pero cuando llegamos a Tito, Pablo le dice a Tito, le habla que los requisitos para ese mismo líder que nos está hablando en 1 Timoteo 3, él dice que los hijos deben de ser creyentes. Vean ustedes, son los mismos requisitos para el mismo líder. Y mire, la verdad, como les dije, este es un tema que ha traído mucha controversia. Es por eso que tuve que apoyarme en hombres de Dios, en hombres que son de peso en el mundo cristiano. Y en una de las conferencias, en una rueda de ruegos y preguntas del pastor Miguel Núñez, tomé esto para que esto nos arrojara más luz, porque él estaba hablando precisamente de este tema. La palabra nos dice que la palabra para creyentes ahí, cuando Pablo dice a Tito que los hijos de los líderes sean creyentes, la palabra ahí para creyentes es la palabra en el original griego pistas. Y esa palabra, en algunos lugares de la Biblia, se traduce como fieles. Apúntenlo por ahí. Esa palabra de creyentes es la palabra original en el griego, palabra pistas, y en algunas partes de la Biblia lo podemos nosotros encontrar como traducida como fieles. Traducciones como la Reina Valera del 60, traducciones como la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional y todas las que nosotros quizás tenemos, ¿verdad?, traducen esta palabra como creyentes, hijos creyentes. Y eso precisamente es lo que crea esta controversia, esto es lo que crea parte de confusión en la mente de muchos cristianos. Pero muchos teólogos hoy en día entienden que no es un requisito, escúcheme bien, que no es un requisito que los hijos de los líderes o el hijo de un pastor o el hijo de un anciano sean creyentes. Y quizás la traducción que debería ir ahí en Tito 1:6 debiera decir hijos fieles, en vez de hijos creyentes, sino hijos fieles. Y en este caso, ¿verdad? En estos casos se estaría refiriendo a que sean fieles en los principios de la casa, que sean fieles en los principios y en los valores que se le imparten a ellos, a esos hijos dentro del hogar. Mire, una de las defensas de muchos teólogos que hacen en cuanto a este tema es que nosotros no podemos, escúcheme bien, no podemos responsabilizar a los padres de la conversión de nuestros hijos. No. En esto ellos se basan para decir esto, ¿verdad? De que no es un requisito de que los hijos de los líderes sean creyentes, porque nosotros como padres no somos responsables de la conversión de nuestros hijos, porque eso es algo, como dice la palabra de Dios, eso es algo que Dios ha elegido y ha decidido desde antes de la eternidad pasada.
Eso es algo que Él ha designado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad pasada. Y yo creo, mis hermanos, personalmente, y me inclino como muchos teólogos y muchos pastores de peso, como el pastor Miguel Núñez, que es un pastor serio, de buena doctrina, reformado, que su opinión es que el principio que Pablo está tratando aquí de establecer en estos versículos es que el mejor ejemplo para la familia sería padres creyentes con hijos creyentes. Eso sería lo ideal. No estamos diciendo que no, esto no debe ser así, no. Lo ideal, lo que se requiere, ¿verdad? Y lo que sería mejor es que fuera una familia con padres cristianos e hijos cristianos. Ese sería el hogar ideal. Pero, por otro lado, el apóstol Pablo está tratando de establecer que si todos los hijos, escúcheme bien, que si todos los hijos de un pastor son incrédulos, pues entonces ese pastor, ese líder, ese anciano o ese obispo, como lo quieran llamar, no ha podido pasar entonces la fe a sus hijos. Ese sería otro argumento. Si ese líder cristiano, sus hijos, todos sus hijos no son creyentes, entonces es porque él no ha podido transmitir o traspasar esa fe a sus hijos. Entonces, ¿cómo va a pasar esa fe como líder de la iglesia? ¿Cómo va a transmitir esa fe a la iglesia, a su rebaño? Ese sería otro punto de vista. Podríamos pensarlo de esa manera. Pero planteemos un caso, ¿verdad? Y es un ejemplo una ilustración que nos da también el pastor Miguel Núñez en cuanto a esa rueda de preguntas en cuanto a este tema. Planteamos otro caso. Un pastor tiene 5 hijos. 4 de esos hijos son creyentes y hay uno solo que es incrédulo. Y si es incrédulo, tiene una vida, pues, más o menos moral, incluso va a la iglesia, no es creyente, pero va a la iglesia, pero no se ha convertido, no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no ha nacido de nuevo, ¿no? Pero es una persona respetuosa, es una persona educada, es una persona trabajadora, es una persona obediente, es una persona que moralmente se porta bien, digámoslo así. Y por otro lado, un pastor tiene 5 hijos y uno solo es incrédulo, pero ese incrédulo, ese que es incrédulo, ese que no es creyente, es un hombre bebedor, es drogadicto, es un hombre mujeriego, parrandero y jugador, como dice la ranchera. Es un hombre que moralmente no está bien, es decir, tiene una vida quebrantada por el pecado y al mismo tiempo, con esa vida quebrantada por su pecado, por todo lo que hay en su vida, al mismo tiempo vive en ese hogar, vive en esa misma familia y el padre se lo tolera. Y yo creo que eso es lo que Pablo está apuntando aquí, porque ese no es un buen ejemplo. Son 2 hijos incrédulos. Uno es moralmente bien, pero el otro está quebrantado por el pecado. Vive en ese mismo hogar, pero el padre está tolerando todo eso. Y esto es lo que apunta el apóstol Pablo. Mire, mis hermanos, pueden haber muchos casos en cuanto a los hijos de los líderes de la iglesia. Pueden haber muchos casos. Y tendríamos que cogerlos uno a uno individualmente. Pero que haya 4 y 5 hijos, escúcheme bien, y que ninguno sea creyente. El principio general que apunta aquí el apóstol Pablo es que una familia debe modelar para la iglesia lo que Dios quiere para la familia. Como líderes cristianos, escúcheme bien, nosotros debemos modelar para la iglesia, ser un modelo para la iglesia de lo que Dios quiere para nuestra familia. Y lo mejor para la familia, lo repito, lo mejor para la familia, lo mejor para un pastor, lo mejor para un anciano, lo mejor para un líder de una iglesia, sería padres
y madres con hijos cristianos, con hijos creyentes. Eso sería lo ideal. Ahora bien, esos hijos, supongamos que esos hijos entonces tienen que ser todos creyentes. Los hijos de los líderes tienen que ser todos creyentes porque el texto dice aquí, Primera de Tito, el texto dice que debe tener hijos creyentes, pero no dice que tienen que ser todos creyentes. No dice que deben ser la mayoría creyentes, no, dice hijos creyentes. Lo dice como algo de una manera general. Y esto pudiera implicar también, pudiéramos pensar que el pastor o el líder puede tener hijos creyentes y otros no. Puede tener unos que sean creyentes y otros no. Ese también sería una posibilidad. Y ese podría ser también un ejemplo, pero la verdad es que no quiero ser dogmático, o sea, no es así. No es que sea así, solamente son ejemplos. Pero lo que Pablo, el apóstol Pablo, examinando el contexto y trayendo más claridad a esto, Pablo lo que está advirtiendo es que eviten, escúcheme bien, que como líderes eviten obstáculos que se puedan usar para criticarles y rechazar su ministerio como líderes en la iglesia. Eso es lo que Pablo quiere aclarar allí con todo esto. Que en nuestras vidas podamos evitar cualquier obstáculo que pueda obstaculizar nuestro ministerio, que pueda obstaculizar nuestro llamado como líderes de la iglesia. Si nuestros propios hijos, como líderes hablo, si nuestros propios hijos son quizás muchas veces acusados de un estilo de vida pagano, si nuestros hijos son acusados de estar en rebeldía contra las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces, ¿cómo nos harán caso los demás? ¿Cómo nos harán caso los demás dentro de la misma iglesia, dentro del mismo rebaño? Entonces, mis hermanos, por eso nuestros hijos tienen que ser dignos de confianza. Y esa sería la palabra muy buena traducida para esto que dice en Tito 1:6. No hijos creyentes, sino que sean hijos dignos de confianza. Amén. Que sean hijos que estén sometidos a la palabra de Dios, que tengan un buen testimonio dentro de su casa de parte de nosotros como padres. Amén. Entonces, mis hermanos, todo líder cristiano debe ser irreprensible en su hogar, en su relación con su esposa, en su relación con sus hijos. Y un próximo jueves veremos que todo líder cristiano debe ser irreprensible en su vida personal. Y allí vamos a tocar los versículos 7 y 8. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Invito al grupo de alabanza. Me has dado la vida.